Hoy un tema que cómo le molesta a las mujeres. Así es, en este martes de ginecobstetricia, dismenorrea. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Hombre, Manolo, que te vas de viaje. Así es, Venancio, me voy de viaje. Pero fíjate que descubrí algo. ¿Qué descubriste? Que llevando una bomba voy más seguro. A ver, ¿cómo está eso? Sí. Y llevas una bomba, no inventes. Pero Manolo, ¿estás loco o qué? No, Venancio. Descubrí que estadísticamente la posibilidad de que un fulano lleve una bomba en el avión es 1 en 1000 vuelos. ¿Y entonces para qué llevas una tú? 2 en 100,000. Buen diagnóstico, probabilidades. Claro, dice, yo llevo una, la posibilidad de que otro lleves 100,000 contra 1000, no, pues menos chance. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que se busca en este programa es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos, ya escucharon la risa de mi invitado, él es el doctor Dagoberto García Mejía, ginecobstetra de lo mejor que tenemos en la ciudad. Bueno, él hace su práctica privada y también es titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco. ¿Lo dije bien, doctor? Híjole, man, ya se lo aprendió, doctor. No lo leí. Yo pensé que se lo... No. Caprizjal. Copris, como Copris, coprológico. más o menos. No. Nomás que termina en Jal, de Jalisco. De Jalisco, Coprizjal. Toda una institución jalisciense enfocada precisamente a la protección de riesgos sanitarios. De riesgos sanitarios como de qué, doctor? Todo lo que está relacionado a lo que le puede hacer daño a la población, que tiene que ver con productos y servicios, que tiene que ver con insumos para la salud, que tiene que ver con salud ambiental, en fin, una serie de elementos que pueden poner en riesgo la salud de los jaliscienses. Entonces estamos al pendiente de que las cosas se cumplan, que se haga una verdadera regulación sanitaria en el hecho de cumplir con las normas mexicanas, ¿no? O sea, si yo me anunciara como, yo atiendo, partos y soy buenísimo para las displasias. A ver. ¿Está usted? A ver, doctor, me muestra por favor sus documentos que lo avalen a usted como médico, ginecólogo, que tenga una cédula estatal y que a la vez pertenezca a un colegio médico que lo avale sus competencias. Entonces le damos la oportunidad que siga trabajando, si no, le hacemos su sanción respectiva. O sea, primero en buena onda, pues tranquilo, maestro. Uh-huh. Sí, pues tranquilito, o sea, no anuncie lo que no. No, sobre todo en temas de publicidad, que es donde más afecta a veces este tipo de situaciones, ¿no? Cuando muchos médicos se ostentan con alguna especialidad o con alguna subespecialidad, pues tratamos de detener el daño, ¿no? Y de ahí entonces la información es muy importante. Una cosa es lo que hace la institución como tal y otra cosa es lo que la población también nos ayuda en el sentido de siempre cuidarse. Debe haber una corresponsabilidad de atención en donde yo como ciudadano
tengo ya la obligación hoy en día de preguntarle al doctor Gilberto Priego si realmente es cirujano, que me muestre su documentación. Ya no nomás el prestigio y la fama, sino saber que realmente el doctor Gilberto Priego es gastroenterólogo y que además tiene una competencia en cirugía general y que además es bueno para hacer cirugía mínima invasión. Y todo pues está documentado y lo tiene que mostrar. O sea, ya no ser cirujano diésel. Así es. A ver, ¿por qué? No, pues a ver, dígame. Dice él. Fíjate que yo hace años la hice de Caprisjal aquí. ¿Sí? Sí. Capris. Copris. Coprisjal. Bueno, le hice de Coprisjal. Querían que entrevistara a un tipo que se anunciaba como súper especialista. Sí, todos esos términos los quitamos. O sea, súper especialista. Altamente. Altamente, dije, dudoso. Súper especialista, no. Y luego ya cuando vi el nombre dije, no, hombre, este es más fraudulento que nada. Sí. Además de que me hizo sufrir mucho en la residencia. O sea, además, todo se paga en esta vida. Todo se paga en esta vida. Me di el paquete de no entrevistarlo. Ok. No, es hace importante. muchos años. Pero ya cuando yo vi, sin ver su nombre, nada más vi súper especialista, no, le dije, este es fraudulento, muchas gracias. Sí, Aquí sí. no entran, esos chícharos no brincan este comal. Y esos términos nosotros somos los que de alguna manera revisamos que sí se cumplan. Es decir, cuando inclusive hospitales hablan de tecnología innovadora, pues que nos demuestren cuál es esa tecnología innovadora, ¿no? Claro. Que el mejor médico de la región, bueno, pues en qué lo sustenta, que sea el mejor médico de la región, ¿no? Que nos muestre sus indicadores, que nos muestre su trabajo, sus artículos que ha publicado, su reconocimiento a nivel académico, colegiado, en fin, ese tipo de cosas que en cierta manera permite que la población tenga una idea clara de qué médico lo está atendiendo, ¿no? Claro. Bueno, pues ya escucharon a nuestro invitado, él es el doctor Dagoberto García, pero también hoy es día de... Toñito. ¡Ay! San Antonio de Cabeza. Ah, no, San Abado, ¿cómo se llama? San Toñito. Mejor lo digo nada más así, Toñito. Ya no te angusties, porque si no, entonces te van a poner de cabeza. El santo de la medicina. Si usted lo que tiene es un embarazo, entonces ahí le va la variedad de santos que usted puede escoger. Santa Ana, Santa Fe, Santa Boba, no lo puedo creer, hay una boba. San Edmundo, Santa Honorina, Honorina, o es Honorina, doctor Dagoberto. ¿Usted qué? Honorina. Honorina, ¿no es Orina? No, es Honorina. No distorsiona los nombres, doctor. Bueno, San Ignacio de Loyola, ese sí lo conozco. Santo Tomás de Villanueva. Bueno, tenemos que irnos al Bisturizazo. Hoy con nosotros el doctor Dagoberto García. ¡Vámonos! Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. Tararán. ¿Cómo les fue ayer en el eclipse? Un amigo me mandó un mensaje que no sabía si este fin de semana emborracharse o no. Entonces que le pidió una señal a Dios. Dice, dame una señal.
te doy ejemplos, no sé, como que de pronto se oscurezca el cielo, algo que me diga que estás avalando que me emborrache el sábado. Y le dije, no, pues se te cumplió, mano. ¿Usted vio el eclipse? Qué buenos somos los mexicanos, No, siempre no, no. para estar buscando ayudas divinas, ¿no? Vamos, es lo que nos hace diferentes a los mexicanos, siempre nosotros andamos pidiendo, ¿no? Siempre pidiendo. Y Claro. nunca ofrecemos nada. No. Como los japoneses que siempre ofrecen, ¿no? O sea, oye, Dios, te ofrezco mi trabajo. No, acá no. ¿Cómo le hago, Dios mío, para que no trabajar y me des dinero? ¿No? Bueno, que también, ¿no recuerdas aquel señor muy elegante que llega a la iglesia a orar para que le conceda un préstamo de quién sabe cuántos millones? Y siempre veía a un lado un borrachito, pues así, de humilde. Y lo distraía. Y entonces, un día de plano le dice, bueno, ¿qué tanto usted está pidiendo? No, dice, yo estoy pidiendo 50 pesos para mi torta. Aquí están y no me lo distraiga, por favor. Se me está quitando la atención. Déjenme pedirle yo los millones, ¿no? Sí, me hiciste que me acordara de otra situación en donde estaba un cantinero siempre haciendo alegoría que tenía el que estaba en la puerta, el que era medio tonto. Dice, mira, te voy a presentar de veras cómo este cuate no entiende. Le ponía una moneda grande de 50 centavos y le ponía una moneda chica de 1 peso. Y le hablaba, Juan, ¿qué moneda prefieres? Y agarraba la grande, ¿no? Y se reía, ya ves cómo sigue bien tonto este. Y un día ya inquieto le pregunta el amigo al chavo en la puerta y le dice, oye, si sabes que la moneda chica es de más valor, ¿por qué agarras la grande? Dice, no, sí sé. Y entonces, no, porque en ese momento se acaba el juego. Claro. En el momento que agarren la del peso, ya se acabó. Ya no es tonto, entonces ya no le doy y dinero. Mi monedita sigue todos los días. Eso es tener medida la ambición. Sí. ¿Ah? A ver, o sea, de 50 en 50, ahí voy juntando cada que quiera presumir, ¿no? Así que la creatividad del mexicano, así somos. Muy bien, bueno, pues ya escucharon a nuestro invitado, él es el doctor Dagoberto García, y con este tema de la dismenorrea, que es un término que a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y eso es un tipo de bistec o que se come con qué o es un preparado? Bueno, a mí me gustaría que empezáramos con este término, qué quiere decir y dónde se aplica, qué es. Sí, prácticamente la definición, pues como todas las palabras en medicina, tiene una base etimológica griega. Habla de dis, es una disfunción, y menorrea pues tiene que ver con el sangrado menstrual. Y en particular, dismenorrea se utiliza para enfocar y enfatizar aquellas pacientes que tienen dolor durante la menstruación. Realmente este tipo de padecimiento es un padecimiento que ocurre casi en el 40 al 60% de las jóvenes que acuden a consulta con el ginecólogo. Es una situación que se presenta muy frecuentemente y que de alguna manera engloba primero temas que tienen que ver con desconocimiento. Y luego segundo, es un tema que tenemos que darle seguimiento porque de lo contrario pudiera esconder alguna entidad muy importante. Es así como la dismenorrea o el cólico menstrual, para entendernos mejor con el público, pues no es otra cosa que aquella situación que se presenta generalmente en la adolescencia y tiene que ver con la menstruación. Esta menstruación es dolorosa en los inicios de la presentación y puede continuar durante la época en que está en la etapa reproductiva y todavía no presenta algún embarazo. La dismenorrea, por sus características que estamos comentando, puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria es la que se presenta desde la primera menstruación y la secundaria es la que se llega a presentar cuando la paciente de estar bien empieza a tener ciclos que le provocan dolor. Estamos hablando entonces de que posiblemente ahí se asocia alguna patología relacionada con este síntoma. Esta dismenorrea llega a ser un síntoma que nos puede estar avisando de que ahí, en ese espacio ginecológico, en ese hueco pélvico, pudiera haber una patología asociada con la paciente. De tal suerte que la dismenorrea primaria o el cólico menstrual primario generalmente obedece, decíamos, a este desconocimiento o a este aspecto emocional que implica la primera menstruación y que en cierta manera la joven, la niña, lo empieza a manifestar
de forma no adecuada, cuando la madre no tiene una buena comunicación, cuando una buena asesoría desde el punto de vista de los cambios que van a estar sucediendo en la mujer, los cambios secundarios, entonces la joven o la niña empieza a ver esto como algo que le va a molestar, algo que le va a inquietar y algo que le va a limitar sus funciones, de tal manera que un gran porcentaje de esta dismenorrea pudiera ser de tipo emocional. Nosotros en el consultorio, cuando platicamos con estas jóvenes, les explicamos la funcionalidad, en qué consiste sus ciclos menstruales, y casi en un 20% de estas jóvenes lo llegan a entender y lo llegan a manejar de forma muy adecuada. Sin embargo, en otro 30% de las pacientes tenemos que darles algún tratamiento específico para poder limitar este dolor. Es así entonces que la clasificación de esta dismenorrea pues va desde el 0 hasta el 4 en el sentido de las manifestaciones que van a presentar cada una de ellas, y de esta clasificación también depende qué tipo de tratamiento le vamos a dar. De ahí entonces la importancia de que la paciente que presenta estos síntomas o que presenta esta dismenorrea acuda al consultorio a hacerse un chequeo y valorar realmente qué tan impactante es para ella esta dismenorrea, porque obviamente en esta clasificación que hablamos del 0 al 4, pues habrá aquel número, el 4 particularmente, que es incapacitante. Generalmente este tipo de dolor es tolerable, este tipo de dolor es manejable. Sin embargo, en un grupo de pacientes, que estamos hablando en un 10 a un 15% de estas pacientes que presentan dismenorrea, llegan a provocar pues prácticamente una incapacidad de ese día o de 2 días, es decir, la paciente limita sus funciones, no va a la escuela, no va a trabajar, y eso condiciona pues un malestar o un deterioro dentro de sus funciones de aspecto organizacional en la paciente. De tal manera que nosotros pues tenemos que identificar que esta paciente, además de explicarle en qué consiste esta fisiología del mecanismo de la menstruación, pues también explicarle en qué consiste. Y ahí entonces platicamos, bueno, ¿por qué se presenta esta dismenorrea? El aspecto funcional consiste en que el útero es este órgano que se encuentra en el hueco pélvico y que es el responsable de recibir hormonas. Estas hormonas las recibe del ovario y es todo un eje que trabaja desde el sistema nervioso central y que empieza a inducir estímulos para que los ovarios también a la vez tengan un ciclo menstrual y cada 28 días esté teniendo su menstruación, de tal manera que los estrógenos en la primera fase del ciclo pues van a condicionar un crecimiento del endometrio, es decir, este órgano uterino, esta matriz por así decirlo, cada mes va a estar despeñando una bolsita que es lo que corresponde a la menstruación. Si esta bolsita llega a tener un embarazo, pues obviamente ya no hay menstruación, pero como regularmente esta menstruación se da de forma cíclica, pues intervienen demasiados factores, entre ellos hormonales y algunas otras sustancias como el ácido araquidónico, que es la base de las prostaglandinas, que las prostaglandinas, por así decirlo, son sustancias altamente demostradas hoy en la actualidad que provocan contractura de los músculos del útero, y eso es lo que hace que cuando venga la menstruación se producen estas prostaglandinas y por lo tanto hay una contractura, un calambre uterino, que es lo que se manifiesta como el dolor tipo cólico o la dismenorrea. Una vez que este molde decidual, que esta menstruación inicia su descenso, pues también va a provocar alguna obstrucción a nivel del conducto de esta matriz, lo que llamamos el orificio cervical interno, que provoca pues también espasmos para permitir la salida de este contenido menstrual y por lo tanto aparece este dolor tipo cólico o dismenorrea, que es lo que provoca que esta paciente se siente incómoda. Junto con ello, pues a veces suceden otra serie de condiciones fisiológicas como es la retención de líquidos en estas pacientes y pues eso también favorece que la paciente aún así aumente mucho su incomodidad en cuanto a sintomatología se refiere. Entonces eso es lo que ocurre cuando tenemos una dismenorrea primaria. ¿Qué les parece interesante? Pero tenemos que irnos a un vistorizazo. Tan bravas las mujeres. Me mandaron un mensajito. ¿Regañándote? Pues a todos. Ya ves que de pronto, o sea, pagamos justos por pecadores, uno tan buena gente que es. Dice, los hombres son como los autos.
Si no los manejas, no llegan a ninguna parte. Atentamente las mujeres. Y es una realidad, doctor. Dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Pues sí, manejándolo. Vámonos al bisturizazo, nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883. Este programa, recuerden que se transmite en vivo de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, y se retransmite de 11 a 12 de la noche a través del 1040 de amplitud modulada. ¡Vámonos! ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Te pregunta Carla Preciado si se pueden tener cólicos muy fuertes sin tener sangrado, o la dismenorrea forzosamente tiene que ir acompañada de menstruación o de sangrado. Sí, el término de dismenorrea es dolor durante la menstruación. Entonces, evidentemente estamos utilizando la definición para mostrar que durante la menstruación va a haber dolor. Sin embargo, cuando hablamos de la dismenorrea secundaria, en muchas ocasiones este tipo de pacientes va a presentar dolor fuera de la menstruación. Es decir, cuando la paciente pasa esta etapa de la dismenorrea primaria, o tenemos una paciente que durante un periodo de su época reproductiva no tuvo dolor durante la menstruación, no fue muy leve, y luego inicia con un incremento de este dolor, estamos hablando de una dismenorrea secundaria. Los factores causales de la dismenorrea secundaria ya no son tanto funcionales, sino que tiene que ver con alguna patología. Es decir, es posible que la paciente haya adquirido alguna infección a través de su conducto vaginal y que haya ascendido a través de este orificio cervical y entonces depositar una bacteria en el endometrio y se produce una endometritis. O tenemos esta misma bacteria que pasa hasta las salpinges, las trompas, por continuidad, y llega a producir una salpingitis. Entonces, cuando viene este congestionamiento previo a la menstruación, aún sin sangrado, pudiera la paciente referir 3 o 4 días previos a la menstruación un dolor importante de tipo cólico menstrual o de tipo cólico espasmódico que provoca dolor sin tener menstruación. Existen algunas otras patologías, como es el caso de la endometriosis, que en estas pacientes, que también las clasificamos como una dismenorrea secundaria, pudieran también presentar dolor manifestado previo a la menstruación o pos a la menstruación. Es después de que termina la menstruación, pudiera la paciente manifestar dolor tipo cólico. Y esto se debe a que la endometriosis pudiera estar formando una mayor cantidad de prostaglandinas en el tejido circundante al útero, porque la endometriosis es un tejido que sale fuera del útero, es un tejido ectópico que se instala en alguna zona del cuerpo, en la parte pélvica, y que llega a producir estas prostaglandinas y por lo tanto llega a producir dolor como una reacción inflamatoria. Entonces es cuando nosotros como médicos tenemos que tener una agudeza diagnóstica para tratar de identificar que estas pacientes que pudieran tener endometriosis, su sintomatología está relacionado precisamente a esta dismenorrea y que no se presenta necesariamente con dolor de tipo menstrual. De tal manera que para hacer un diagnóstico adecuado, pues es importante clasificar a mi paciente desde el punto de vista de dismenorrea primaria o dismenorrea secundaria. La pregunta que me hacía, doctor, ¿hasta cuándo el cólico menstrual debe de ser tolerado o debe de ser tratado?
va relacionado precisamente a esta sintomatología. Es decir, si la paciente, una vez que platica uno con ella, les explica desde el punto de vista funcional en qué consiste este mecanismo que causa dolor, generalmente estamos clasificando a la dismenorrea entre 0 a 1. Son pacientes que no requieren tratamiento. Generalmente es un dolor tolerado, es un dolor que se entiende por qué está sucediendo y la paciente no tiene ninguna alteración y no le incapacita. Y tenemos la 3, que de alguna manera requiere tratamiento con algún antiespasmódico, con algún antiinflamatorio, de acuerdo al grado de la paciente, y entonces nosotros valoramos, además de las medidas de alimentación, de las medidas higiénicas y de control, pues también damos algún tratamiento antiinflamatorio, y es así como casi el 80% de las pacientes mejoran. El otro 20% de las mujeres que quedan con dolor, entonces manejamos algún producto de tipo hormonal, de tipo secuencial, que va a hacer que su menstruación sea más delgada, es decir, que no presente tanto coágulo. De esa manera, al adelgazar este flujo menstrual, pues no va a haber tanto espasmo del parte del útero que le provoque dolor a la paciente. Entonces, generalmente nosotros cuando ya tenemos una paciente con un grado 3, les damos algún hormonal secuencial durante 3 o 6 meses, de acuerdo al caso, lo que va a favorecer que la paciente no tenga dolor durante ese tiempo. Lo hacemos de forma intermitente, es decir, podemos manejar 6 meses el tratamiento, dejarlo 1 año sin tratamiento, de forma regular hasta que la paciente deje de tener este dolor. En las pacientes que tienen alguna presentación de alguna otra patología asociada a esta menstruación, como puede ser el caso de la endometriosis, bueno, tendremos que hacerle un seguimiento para poder hacer un diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos inicialmente clínico, es decir, hacemos una revisión bimanual cuando la paciente ya ha tenido actividad, y si no, pues hacemos un ultrasonido que nos permita detectar, además de encontrar órganos normales, que podemos encontrar algún quiste en el ovario, encontrar alguna complejo de tipo endometriósico que nos pudiera dar la idea de que la paciente tenga alguna patología. Y bueno, cuando identificamos alguna situación de inflamación tubouterina, pues entonces damos tratamiento con antibióticos, con tratamiento con antiinflamatorios, y la paciente mejora. Cuando estamos sospechando de un cuadro de endometriosis, bueno, pues además del diagnóstico de ultrasonido, nos vemos obligados en la necesidad de hacer un estudio laparoscópico, ya que es la única manera de poder hacer un diagnóstico de una endometriosis inicial o moderada. Es decir, cuando no tenemos quistes de endometriosis que podemos diagnosticarlos a través del ultrasonido, pues es importante hacer un diagnóstico laparoscópico. ¿En qué consiste? Pues introducimos gas en el abdomen para poderlo insuflar, y luego introducimos un trocar y un lente que nos permite ver de forma muy focalizada si la paciente tiene alguna patología en ese sentido. Pero estamos hablando de todas estas pacientes. Yo considero que alrededor del 5 al 10% de las pacientes que presentan dismenorrea incapacitante en un número de 4. Llega una pregunta y yo te voy a ampliar esta pregunta porque es una queja muy frecuente de las mujeres. Dice: hola, buen día. ¿Por qué cuando me llega mi menstruación me duele mucho la parte como del coxis, pero es muy fuerte, el dolor no me deja ni dormir? De por sí, algo me duele cuando duro rato sentada. Y yo te amplifico la pregunta: esas prostaglandinas cuando se liberan, muchas mujeres se quejan de distensión, inflamación y dolor intestinal, estreñimiento o de plano a veces diarrea. O sea, hay cambios intestinales. Sí tienen una relación, es imaginación de la paciente, realmente no hay nada que hacer. No, sí. Primeramente, en esta paciente en particular, en ella precisamente cuando manifiesta un dolor a nivel pélvico posterior, primero tenemos que hacerle entender que las fibras nerviosas salen del sacro, esto es de la parte posterior de la columna vertebral. De ahí entonces que la referencia del dolor aparezca precisamente desde esa zona y se manifieste desde la cara posterior de la espalda hasta la parte frontal del pubis. Sin embargo, es una concordancia. Las prostaglandinas, como usted lo sabe, doctor, que es gastroenterólogo, pues están a nivel de todo el organismo y son importantes para condicionar
pues tanto a nivel intestinal como a nivel uterino como a nivel de vasos, que estas prostaglandinas tenemos dos tipos, particularmente aquellas que provocan vasodilatación y otras que provocan vasoconstricción. En estas pacientes que tienen problemas de dolor, ya 2 a 4, tenemos una gran producción de prostaglandinas, y estas prostaglandinas pues también ejercen acciones a nivel de tubo digestivo, de tal manera que la paciente pues va a tener en este grado de dolor pues también manifestaciones digestivas, diarrea, estreñimiento en algunas, se acompañan de inflamación muy importante del estómago, y la paciente se siente, luego dicen, es que me siento embarada, no puedo ni comer, toda distendida, no me cae la ropa, de tal suerte que ante aquellas mujeres que son demasiado preocupadas por mantener un físico adecuado, pues les incomoda demasiado no poder hacer sus actividades normales. De ahí entonces que mentalmente pues también les pegue un poquito más en ese sentido. Sí, ahí es cuando nosotros manejamos, además de antiinflamatorios y antiespasmódicos, algún medicamento que les disminuya la retención de líquido, de tal manera que las pacientes se sienten mucho mejor. Pero sí, las prostaglandinas tienen efectos tanto uterinos como digestivos y también cardiovasculares. Son pacientes que llegan a tener pues taquicardias y que llegan a sentirse ansiosas ante esta situación. ¿Por qué? Precisamente por la producción de estas prostaglandinas en el cuerpo humano, ¿no? Sí, no hay peor ofensa para una mujer, fíjate bien lo que te digo, ¿eh? No hay peor ofensa que le digan, ¿estás embarazada, amiga? Y no esté. Y sea la distensión, la inflamación, la colitis, la menstruación. Gracias. No, le das en toda la madre a la mujer. O sea, claro, le das en tuta la Madonna. Perdón por lo de hace ratito. Está adornadito. En tuta la Madonna. De veras. O sea, de hecho en mi consulta llegan muchas mujeres con este problema. Claro. Es que, doctor, ya no sé qué contestar, ya no sé, me dicen que si estoy embarazada y no estoy, doctor, qué terrible. Bueno, hacen una pregunta, recuerden que él es ginecólogo, viene aquí como médico, no viene como representante de la Caprizjal, dije Copris. Dale con el Capris. Entonces, ahorita te contesto así rapidísimo. Doctores, no es detrás de un hombre, es al lado de un hombre hay una gran mujer. Buen día, ya ves. Tú luego acá. Yo acá. El culpable es el doctor Dagoberto. No. Lo que pasa es que siempre en el sentido estricto de la vida, el decir atrás es que si nosotros solos no podemos. Siempre estamos en la plataforma de la mujer con esa entereza, con esa fortaleza y con esa determinación. ¡Vámonos! Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir, en la recta final. Hay muchas preguntas, las voy a leer todas y usted ya va conceptualizando. ¿Sale, doctor? Sale. Ándele pues. Buen día, sé que no es el tema, pero quiero aprovechar al especialista. ¿Se deja usted aprovechar, doctor? Pues sí, total. Pues, total, ya estando aquí. Dejadote que sí, uno facilito. Uno que es facilito, pues. Tengo una pequeña de 9 años y 9.3 años, o sea, 9 años, 3 meses. Que manifiesta dolor en sus pezones, aunque es muy pequeña, imagino que se están desarrollando sus mamas, ese es mi suponer. ¿Me puede recomendar algo o qué haríamos para ayudarla con el dolor? Saludos y excelente día. Sí, realmente ese es el problema, es un nodulito que está creciendo y al haber crecimiento de esta distensión, pues provoca dolor.
Yo considero cuando existe este acné del dolor, ponerle compresitas con agua con sal para que se desinflame la zona y listo, con agua tibia prácticamente, para no darle medicamentos, está muy chiquita. Está muy chiquita. Y una vez a mí me tocó, y tengan mucho cuidado, me tocó el horror, así horror, de que le dijeron que tenía un quiste a una muchachita, una niña de 10, 11 años, y un tipo, un fulano médico, le quitó No la era mama. médico, no era médico. No. Cuando llegó al hospital porque se le infectó la herida, nosotros veíamos en el hospital, ¿y esto qué es? Le quitó el nódulo de crecimiento mamario. Le quitó su mama. Sí, Impresionante. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Hablando precisamente de los médicos, insistimos, y usted tanto como yo, doctor, tenemos mucho pendiente en que los médicos que estamos trabajando y que nos dedicamos con amor a la medicina, realmente hagamos las cosas en ese sentido, con las competencias adecuadas. ¿Cuál es la recomendación al público? Que siempre pregunten las características del médico, y ya hoy en día se vale preguntarle que les enseñen su cédula profesional para realmente comprobar que el médico es especialista. Así es. Buen día, doctor. Un saludo a su invitado. Una pregunta, mi mamá anda muy mal del dolor de la ciática, tiene 54 años. ¿Tiene algún doctor que me pueda recomendar, por favor? Pues aquí quien lo ve es el ortopedista. No sé quién te diría que es de la ciática. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es ver eso, pero un ortopedista es el que te debe de revisar, y generalmente, bueno, pues también lo puede ver los neurocirujanos que se dedican a columna, pero de primera instancia un ortopedista o un rehabilitador. Tenemos al doctor Miguel Ángel Torres va a venir en estos días. Si quieres, ponte trucha para consultarle a ver qué te recomienda. Buenos días, apreciables doctores, muy buenos chistes y muy clara su explicación. Muchas gracias. Soy Susanita de Chicago, porque ahora es Susanita ex Chicago, Florida. Ya se cambió a Florida. Pero para que la reconozcamos, es Susanita de Chicago. Sí, hay que darle seguimiento. Perdón, amanecí con fuerte dolor de cabeza y diarrea, náuseas, ¿qué puede ser? No tengo calentura, no pude dormir del dolor de cabeza y hasta la presión me subió. Gracias, doctor Priego. No se la piensen, vayan al médico, capaz de que te intoxicaste o tienes algo que vale la pena que sea revisado. Buen día, excelente tema y programa, doctor Gil. Usted contagia esa bonita energía siempre. Gracias. Tengo una pregunta. ¿El virus del papiloma humano presenta dolor? Atentamente, Laura. Gracias. Buen día. No, nunca condiciona dolor, salvo cuando ya tenemos una patología muy avanzada después de 15 años. Por eso es importante las revisiones cada 6 meses en pacientes que tienen actividad sexual regular y cada año en aquellas que lo hacen con menos frecuencia. Aquí vienen dos preguntas que es una confusión permanente de las mujeres. Les duele la pelvis en la parte baja y a veces hasta distinguen de qué lado y le echan la culpa al ovario. Hay pacientes que lo identifican, doctor. Sí, bueno, a ver, ahí te va estas dos preguntas. Y tú ya nos dices para poner las cosas en su justo medio, ¿sí? Pues yo siempre me pregunto, ¿cómo le hacen para saber qué es el ovario? O sea, siendo que adentro del hueco pélvico, pues tenemos más estructuras. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí, doctor? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Confiésate. Sí. A ver, fuerte. Sí. Ok. Primera pregunta. Buen día, doctores. Siempre que me va a bajar días antes me duele el lado izquierdo. Ha de ser el ovario. Siento esa parte inflamada. Es normal. Y la segunda. María Cervantes, de 50 años. Tengo 1 año con dolor de ovario. Aún tengo mi matriz. Ya me han revisado y me dice la ginecóloga que estoy bien. Ahí está. Sí. Lo que sucede, mire, hay pacientes que tienen esa característica de detectar la ovulación. Es decir, se rompe este folículo y aparece un pequeño espasmo a nivel pélvico. Y la paciente, a veces, algún porcentaje de pacientes te identifica exactamente, hoy ovulé de mi ovario derecho, hoy estoy ovulando de mi ovario izquierdo, pero es muy precisa esa sintomatología y sí lo determinan muy bien. ¿Qué sucede con las otras pacientes? Bueno, generalmente, como estamos hablando de una parte baja del abdomen, todo lo asociamos a los ovarios. Los ovarios, para que duelan, pues tienen que torcerse o tienen que tener una dimensión como el del tamaño de una naranja para que lleguen a provocar dolor por distensión, mientras tanto no duelen.
¿Qué sucede en ocasiones? Bueno, como ya decíamos hace rato, regresemos al tema funcional, se producen prostaglandinas durante la menstruación. Lo que sucede es que por ahí desciende también el sigmoides, que es la parte final del intestino grueso. Este sigmoides tiene una característica muy particular, se inflama muy frecuentemente. De ahí entonces que cuando viene la menstruación y se inflama el sigmoides, se asocia el dolor tanto uterino como intestinal, ¿Rectal? como rectal, de tal suerte que la paciente lo relaciona mucho, pero esa es la relación que existe. Sin embargo, sí es muy común el término, me duele el ovario. Siempre le echamos la culpa al pobre ovario, ¿no? Algo que me llama la atención y como brevario cultural acerca de la palabra prostaglandina. Para todos, la primera prostaglandina, que son sustancias proinflamatorias, o sea, por ejemplo, en la rodilla hay prostaglandinas que inflaman la rodilla, las articulaciones, un golpe y todo, pero su nombre prostaglandina proviene de próstata, glandina, glándula. O sea, la primera prostaglandina que se descubrió en la próstata del hombre, claro, y se pensó que nada más era esa sustancia y se le bautizó por las características bioquímicas que tiene. Cuando empiezan a descubrir más prostaglandinas, pues ya le quedó el nombre de prostaglandina. Bueno, entonces la mujer tiene prostaglandinas, que no es que vengan de la próstata, Así es. sino de que es la estructura química. Buenos días, doctor. Es una pregunta. ¿Por qué cuando ando en mi menstruación a veces me duele mucho para hacer del 2? Y después de 2 días de haber terminado mi regla me sale un desecho rayado con sangre y después desecho café. Muchas gracias. Saludos. Sí, prácticamente lo que hablábamos del sigmoides, es donde se finalmente llega el bolo alimenticio ya prácticamente sin agua, que son las heces, y en ese espacio pues se produce una gran cantidad de gas y provoca dolor, aunado a estas prostaglandinas que ya estábamos hablando. Oiga, si tiene una hija, ¿por qué no le pone prostaglandina? No, yo ya... No. ¿No? Adoptaré. Tengo Bueno. mis 2 chuchas que son como mis hijitas. Y la otra es que, bueno, este sangrado final pues obedece a que ya es la parte terminal de este endometrio, que ya duró ahí un día depositado y ya hay cambios a nivel oxidativos en la sangre, por eso sale oscura y tiene que ver precisamente con esa descomposición sanguínea, ¿no? Buen día, queridos doctores. Una pregunta. ¿Tomar demasiada canela causa infección en la vejiga? Saludos, I love you. No, que yo sepa no, doctor, no sé usted. No. Buenos días, doctor Gil. Mi hermana es la del dolor en el coxis. ¿Qué debe de hacer para aliviar eso? Gracias, Alma Cermeño. Te digo, Alma, va a venir el doctor Miguel Ángel Torres, que es un rehabilitador, y él te puede orientar. Buen día, doctor Priego. Saludos. Aquí está, excelente, mil gracias, doctor. Doctor Priego, ¿por qué el día de la ovulación hay bastante molestia en el vientre? Precisamente por esta producción de prostaglandinas que se presentan cuando viene la ruptura folicular. Sin embargo, en algún porcentaje de un 3 o un 5%, cuando viene una ruptura folicular en las pacientes hay un vasito que queda sangrando y esta sangre es demasiado irritativa en el peritoneo, en la parte de la interna del abdomen, que les provoca dolor. Entonces, generalmente en este tipo de pacientes que hay ese dolor vale la pena darles anovulatorios, ¿sí? Para que descansen. Anticonceptivos o hormonales secuenciales. Doctor, dije, supositorios. Es que usted es gastro, ¿verdad? Sí. Todo lo que suene a óvulo es No, yo supositorio. No, yo. Ano. Ambulatorios, dije, pues ha de ser un supositorio o Entonces, algo. y cuando le dicen, no, voy. También, usted también. Claro. Inmediatamente mi mente sale luego a relucir esa estructura, feicita, arrugadita, claro. peludita, pero que todos quieren. No se me olvida cuando hablé cuál es la diferencia entre eso, ¿verdad? El proctólogo y el ginecólogo, ¿no? ¿Cuál? ¿Se acuerda cuando me dijo? Sí. Lo del buque. Claro. La diferencia es el buque. Comienzo a odiar esa móndriga prostaglandina. Su teléfono, doctor. 3642-1690 y 3642-1668.
ginecólogo de Lo Mejor, director del Hospital Lomas Providencia. Muchas gracias, amigo, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación y un saludo a todos sus radioescuchas. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Gracias. Hoy estuvo con nosotros el doctor Dagoberto García, ginecobstetra de Lo Mejor. Ahí estuvo Toño en los controles, Karen en la producción, Valeria en el teléfono y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con angina intestinal. Quédate con Mundo Mujer. Que Dios te bendiga.